me llamo Stephanie, soy cubana, tengo 9 años, vivo en Villa Allende, Córdoba. También tengo mi perro que se llama Oso, está medio loco, si les cuento. Mi mamá es cubana, mi papá igual, casi toda mi familia es cubana. Y me encanta Córdoba y Argentina. Yo tenía 5 años cuando llegué a la Argentina y ya llevo 4 años viviendo acá con toda mi familia. Bueno, con mi mamá y mi papá. Viste que la gente siempre se imagina Cuba como un paraíso, genialazo, y es así. Y yo me imaginaba Argentina como un lugar donde en partes había nieve, lobos, porque yo le tenía pánico a los lobos, pero también eran unas criaturas que me sorprendían. Nieve, así lobos como en las películas. Y decía, en mi mente decía, cuando llegue a Argentina lo que quiero hacer es jugar con la nieve. ¡Ay, no sé! ¡Ay, mi barquito! Le estoy ganando, mamá. Sí, más atrás para tirarlo por otro lado. ¡Lo voy ganando, papá! El mío es el brazo. ¿Viste el mío? Y es difícil, porque es difícil dejar tu familia en otro país. Yo cuando llegué a Córdoba me llamó mucho la atención la tecnología que había. Muchas cosas, grandes colectivos de 2 pisos, eso yo nunca lo había visto. Y lo que más me sorprendió era que mis primas, en la casa que vivían, muy bonita era grande. El barco se va a hundir. Voy a tener una cosa que no tiene el tuyo. ¿Qué? Tiene la entrada y salida de agua, se va a girar que no se va a caer. Señor, que está listo para zarpar. El barco dura más. ¡El mío! La Habana es muy bonito, es colorido, tiene mucha gente, muchas casas y la gente es humilde ahí, es buen lugar. Pero tenés cuidado porque una vez nos bajamos del colectivo y había un bache, que es un hueco así, y mi mamá no lo ve y yo tampoco, y metemos el pie ahí. Así que tengan cuidado con eso porque capaz que haya y se caen. Con mi abuelo me gustaba, él andaba a veces en bici, a veces yo andaba con él. Y con mi abuela siempre me traía una bolsita llena de caramelos. Eso me gustaba, me lo comía todo y me traía una gaseosita. Y el día que me dijeron mis papás, mañana nos vamos para Argentina y aparecieron todos mis primos, toda mi familia, gran parte de mi familia. Y mi tía tenía un sapo que se llamaba Sabí. Era una marioneta. Y el último día yo le pregunté, tía, ¿dónde está Sabí? Y me dijo que no lo había traído. Y entonces yo que estaba jugando con mis primos en la cama y de repente aparece Sabí y dice, hola. Y nos fuimos a jugar y después al otro día nos vestimos, me vestí de blanco, mi mamá igual, mi papá igual. Y me había dicho que iba a ser fuerte, viste que en los películas dicen, voy a ser fuerte, no voy a llorar, voy a ser fuerte, no voy a llorar. Y entonces ya yo lloré y mi tía me dio un caramelo. Y ahí subí al avión. Estaba triste porque abandonaba a mi familia y fue un lugar que nadie me conocía. Y también me sentía feliz, emocionada porque iba a conocer algo nuevo, nuevas culturas, nuevas cosas, de un lugar distinto al que yo vi y en el que yo nací. No sabía si me sentía feliz o si me sentía triste.
Cuando yo me estoy preparando para venir acá a Argentina, Buenos Aires, yo quise traer todos mis peluches porque tenía un oso gigante y no podía traerlo. Entonces elegí traer a Tiger porque es como un recuerdo de mi prima y es chiquito, puede entrar en mi maleta. Nos vinimos realmente porque mi mamá hace mucho no veía a sus padres, casi hace 10 años. Y mis abuelos también la querían ver a mi mamá y entonces empezamos a ahorrar y nos pudimos venir. Nosotros aterrizamos en Buenos Aires y mis abuelos con unos amigos me fueron a recibir. Ese fue el primer día que yo conocí a mis abuelos. Eso fue algo que gané. Después de una larga espera de 10 años, al fin nos podemos unir toda la familia. Y cuando eso se pudo hacer, fue muy bueno, porque una mitad es Cuba y otra mitad es Argentina. ¿Hace falta que Cuando llegué acá a Villa Allende, toda la noche yo me ponía en la ventana y lloraba porque estaba sola, no tenía amigos. Todo el mundo me trataba como rara. Y bueno, cuando yo llegué a la escuela, a ellos les parecía raro, porque decían como diciendo, ¿de qué país sos? ¿De qué lugar sos? ¿Dónde venís? Yo les decía, soy cubana. Y les parecía raro porque hablaba muy distinto a ellos. Y por lo que me consideran algo extraña, porque en Cuba son los nenes y los varones unidos, son uno. No te imaginé que una nena esté con un varón, eso era lo peor en esa escuela. Ahí empezó mi misión, mi idea, porque en Cuba eran todas las nenas con todos los varones y todos los varones con todas las nenas. Eran uno, porque así somos uno. Cuesta adaptarse, pero se puede, vamos a decir. Ahí está. Vamos, Stephanie. Mira la pelota, mírala, búscala con el bate. Nosotros en el abecedario, a la letra B corta, nosotros le decimos V. Extrae uno. Así le decimos V, porque parece una uva. Tírale con ganas. Porque va un poquito más largo. Vamos. Pero el cubano, algunas palabras le dicen distintas que el argentino, porque no sé por qué, hay distintas palabras. Por ejemplo, ustedes le dicen colectivo, nosotros le decimos guagua, ustedes le dicen heladera, nosotros le decimos frigidaire. Así. Esas son las que más me acuerdo, las otras. Bueno, es para eso. Te hace para atrás. En la escuela todo el tiempo me preguntan, decime hola en cubano, pero se creen como que si fuese otro idioma y hola, hola. Y dicen, no, tiene que ser otra cosa, no, hola, se dice, hola. Cuando la pelota esté por llegar a la zona esta de acá, llegue ahí donde tiene que sacar el bate y tirarle. No puede esperar a que pase o tirar antes que llegue la pelota. ¡Ay, eso! ¿Viste? Pase, pase, pase. La parte mejor para mí, ¿sabes cuál fue? Mi abuelo, para darme la bienvenida, había un kiosquito. Entonces vamos al kiosquito, yo y mi abuelo. Y me dice, vos agarra todo lo que quieras y no te preocupes por la plata. Y bueno, yo agarro todo lo que quiero. Y me compré 3 cosas de cada cosa que había en ese kiosquito.
estábamos en el avión, bueno, la señora, la chica, viste, la mesera, que va repartiendo las cajitas de comida, la pone y teníamos hambre. Y mi papá empieza a abrir la caja, está muy dura, está muy dura. Oh, y yo tenía un hambre que decía, papá, dale, abrila, papá, abrila, papá, abrila. Oh. Y mi papá empieza a romper los chicos y después vemos que la señora está pasando fallando suavemente. Y ahí nosotros con la caja toda abierta, parados, y cuando llega como mirándome diciendo, usted señor, ¿qué hizo? No sabe que es con un cuchillito o con lo que sea. Y nosotros ahí. Que La Habana es una ciudad que tiene muchas cosas, porque vos podés caminar y podés encontrar un kiosco, que podés encontrar un señor caminando, y tiene muchas cosas muy bonitas, por ejemplo la playa, y ahí en la playa te podés meter, y a eso se divierte mucho. Para continuar con este amor esquizofrénico en particular. Ya lo sabía, no hice nada y era de esperar que estallaría frente a nuestros ojos el final. Sabía, te has convertido en parte de mi vida, brindándome todo lo que quería. Yo tengo una banda con mis primas, que son las que están acá en Argentina. Se llama Rockeras en Argentina porque hacemos que somos cubanas las tres, que nosotras venimos a Argentina y con la ilusión de tocar. Yo digo que somos mitad argentina, mitad cubana. Es raro, pero nosotros nuestra vida la planificamos teniendo giras, estando con nuestra familia, estando entre las tres juntas. Y siempre planeamos que sea lo mejor, porque no vamos a esperar lo peor. Y capaz que sea así.